Otro día más en La Habana, Cuba, un destino que encanta a cuanto viajero la visita. La ciudad, el pueblo, el país que se detuvo en el tiempo con sus edificaciones, sus autos clásicos llamados almendrones, sus playas, su tabaco, ron y la revolución cubana. Lo que hace que muchas personas deseen conocerla, ya que el ser humano tiene esa especie de morbo por lo desconocido, lo exótico, lo antiguo y lo polémico. Muchas personas nos visitan para disfrutar de esa parte turística y otros lo hacen con el deseo de saber cómo vivimos los cubanos, cómo sobrevivimos, cómo es un país socialista y qué hacemos para salir adelante ante la difícil situación que se encuentra él mismo. Así que en el video de hoy vamos a estar recorriendo y explorando distintos lugares de La Habana y lo haremos caminando o en algún transporte que podamos tomar en la ciudad, lo que sea necesario para llevarles esa Cuba real y llena de contrastes. Así que no te despegues de la pantalla porque ya arrancamos. Saludotes mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Si es la primera vez de alguien por aquí, inmediatamente me presento. Yo soy Mandy Palma y desde ya te estoy dando la bienvenida. Para iniciar nuestro recorrido en el día de hoy me encuentro en esta parada para tomar algún transporte que me lleve a cualquier sitio, no importa cuál. Luego de esperar un rato logro montarme en un taxi rutero, conocido como Gacela, que tiene una capacidad para 13 personas si no me equivoco. Y ya comenzamos a movernos por la calzada del cerro. Después de bajarme aquí decido moverme para otras zonas, así que acompáñenme porque esto apenas comienza. Puedes ver las paradas de las guaguas, como llamamos acá al bus, llenas de personas intentando llegar a sus destinos como sea. Por eso no dudan en montarse en lo primero que pase, carro, guagua, moto, o sea, cualquier cosa que los saque de aquí. Algunos han optado por las bicicletas tradicionales para moverse y otros que tienen la posibilidad por los vehículos eléctricos, o sea, motorinas, autos o bicicletas. Y para la gran mayoría la opción más antigua que nos dio la naturaleza, las piernas, aunque si vamos muy lejos puede ser por supuesto un gran problema. Es muy duro por lo que estamos atravesando los cubanos, por lo que cada día es una constante batalla, como decimos aquí, en la lucha. Eso es algo que el cubano no ha perdido, esos deseos de salir adelante, de poder alcanzar sus sueños. Por eso no se cansa de buscar alternativas ante las carencias y problemas que se van presentando cada día. Algunos trabajan para el Estado, otros en el sector privado emprendiendo distintos negocios y otros en el invento. Aunque en todas estas opciones que les mencioné, el cubano tiene que estar en el invento. Pero la cuestión es que no podemos dormirnos en el trayecto de la vida porque es una sola y el tiempo pasa volando. Con respecto al tema comida, el cubano la tiene bien difícil y desde muy temprano salimos a resolverla y a comprar lo que sea, o mejor dicho, lo que aparezca. Las largas colas están presentes en cada momento, ya sea en las bodegas, centros comerciales, tiendas en moneda nacional o en las de MLC, que es un equivalente a la divisa como euro o dólar. La cuestión es que de una forma u otra algo hay que llevar a la mesa. En estos momentos estamos en este mercado donde se venden distintos productos, desde viandas, vegetales, cárnicos y útiles del hogar.
La situación del petróleo a nivel mundial está causando problemas, incluso en los países más desarrollados. Imagínense en Cuba. El transporte en el país se ha complicado mucho, ya que no está recibiendo el petróleo que necesita para suplir, aunque sea el 50% de las necesidades. Por eso se hacen estas grandes colas en los servicentros para poder obtener el preciado oro negro. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, pero lo más importante, que les haya servido la información para actualizarse y conocer un poquitico más sobre la realidad del cubano, sobre la vida aquí en Cuba. Se nos quedaron muchas cosas por hablar, pero eso lo estaremos viendo en próximos videos. Si les gustó este video, por supuesto, déjenmelo saber con un me gusta bien grande, revienten el botón de me gusta, suscríbanse ahí abajo en ese botón rojo y activen la campanita para que formen parte de esta familia y no se pierdan, por supuesto, ningún video. Como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote, mi gente buena, se les quiere y ¡chao!